Buenos días nuevamente, soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad tenemos nuestra cuarta clase, es decir, ya tenemos un mes de haber iniciado nuestro Instituto Internacional de Formación Teológica. Felicito a los que han continuado en el curso y hemos hablado varios temas ya. La última vez estuvimos hablando de la supervivencia de la Biblia. Qué bueno que este libro milagrosamente ha sido preservado y actualmente contamos con la palabra de Dios. Nunca va a ser destruida, aunque se agiganta y se acelera cada vez un ataque mucho más fuerte contra la palabra de Dios, pues la palabra de Dios es eterna y Dios se encargará de preservarla. Además está grabada en las mentes y en los corazones de muchos de nosotros ya. Bueno, este es el Instituto Internacional de Formación Teológica y nuestra clase de hoy se va a titular ¿Por qué tienen los cristianos una Biblia más corta en comparación con la Biblia tradicional católica o la Biblia que usan la Iglesia ortodoxa? Pues la Biblia católica y la Biblia ortodoxa tienen 7 libros de más, es decir, mientras nuestra Biblia cristiana, protestante o evangélica, como así somos catalogados, contiene 66 libros, la Biblia católica contiene 72 libros. Es decir, en el Antiguo Testamento la Biblia católica tiene 46 libros, mientras que la de los cristianos tiene 39 libros. En el Antiguo Testamento me refiero. ¿Qué necesitamos nosotros entender? ¿Cuál es la Biblia correcta? ¿La que tiene 46 libros en el Antiguo Testamento o la que tiene 39? Pues quiero decirles que es una muy buena noticia que usted también debe conocer y así aprender a defender la palabra de Dios. Los 39 libros del Antiguo Testamento de nuestra Biblia son el equivalente a 24 libros que tiene la Biblia judía. ¿Por qué tenemos 39 y no 24 si es equivalente, si son iguales? Bueno, la diferencia estriba en que los judíos no dividen los libros primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Crónica y así sucesivamente. Esos libros que están divididos de esa manera, la nuestra sí lo hace. Si quitamos primero y segundo de nuestros libros en el Antiguo Testamento, en nuestro Antiguo Testamento, pues vamos a encontrarnos que vamos a tener 24 libros, al igual que los judíos. ¿Por qué tenemos nosotros una Biblia más corta? Sencillamente por las razones que ya hemos dado. En el concilio de Jamnia, los judíos se reunieron en el año 70 para discutir, ya sabiendo que iban a ser esparcidos por el mundo y expatriados. Ellos decidieron qué libros iban a aceptar como libros inspirados por Dios y qué libros no. Así fue que se introdujo una gran discusión en este concilio y se decidió que solamente 24 libros equivalentes a los 39 libros que tenemos nosotros en el Antiguo Testamento eran la palabra de Dios. Recordemos que hasta ese momento no se contaba con el Nuevo Testamento y así fue que los judíos descartaron a unos libros que se conocían para ese entonces como libros históricos o apócrifos, es decir, estaban ocultos y tenían una gran variedad de libros aparte de los 24 libros judíos. Pero en el concilio de Jamnia los judíos dijeron estos libros no son inspirados por Dios y dieron varias razones que son las que vamos a conocer hoy. Ahora, en el año 1500 y tanto después de Cristo hubo el concilio de Trento, exactamente no recuerdo la fecha, pero en el concilio de Trento la Iglesia Católica dijo vamos a volver a hacer un análisis de qué libros podemos introducir y lo llamaron ahora no apócrifo sino deuterocanónico, es decir, un segundo canon. Introdujeron 7 libros que aparecían en la Septuaginta, que era una versión que se escribió en el siglo II antes de Cristo, que era una versión griega y se le llama Septuaginta porque fue escrita por 72 autores diferentes o 72 eruditos. Esta Septuaginta es la versión con la que se contaba para cuando Cristo vino, sin embargo Cristo predicó en arameo. Entonces, queremos entender lo siguiente: aunque en la versión griega de la Septuaginta, disponible para cuando Cristo vino, ya estaban incorporados estos libros apócrifos, Jesús nunca mencionó estos libros, ni los apóstoles tampoco. Entonces vamos a ir entrando a las razones por las que no tenemos una Biblia como la católica o la ortodoxa. Nosotros tenemos una Biblia con 66 libros y queremos tener la seguridad de que estos libros son inspirados por Dios y que la Biblia nuestra no es que es más corta, sino que la Biblia judía tiene 24 libros equivalente a la Biblia nuestra, sobre todo en la parte del Antiguo Testamento, y nosotros tenemos que entender que la autoridad que determina qué libros son inspirados por Dios no es la Iglesia Romana Católica o Católica Romana, porque la Biblia le fue confiada a los judíos, como lo dice también el libro a los hebreos. La palabra de Dios fue confiada a los hebreos y Jesús mismo dijo la salvación viene de los judíos. Ahora veamos algunas razones por las que no aceptamos los libros apócrifos o deuterocanónicos como actualmente son llamados. Número 1. Datan del periodo de silencio entre Malaquías y Juan el Bautista. Es decir, llegó un momento en que Dios ya no levantó más profetas. Y ese periodo fue cuando ya el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, y desde Malaquías hasta Juan el Bautista hay un periodo, hay una brecha de 400 años. En ese periodo Dios no habló, Dios no levantó profetas, Dios no inspiró a nadie. Todos estos libros
que la Iglesia Católica ha metido en el segundo canon, en el Concilio de Trento, estos libros son llamados libros apócrifos o deuterocanónicos, pero todos estos libros datan de esa fecha. Lo pueden buscar en internet. Busquen los 7 libros que tiene la iglesia: Tobías, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, Sirácides, y comiencen a buscar todos estos libros y busquen cuándo se escribieron, y se van a dar cuenta que datan de ese periodo de silencio en el que Dios no levantó profeta. Y si Dios no levantó profeta, si Dios no inspiró a nadie, ¿quién inspiró entonces a los autores? Pues no era Dios. Número 2, no fueron citados ni por Cristo ni por los apóstoles. Esto ya se los dije anteriormente. Aunque se contaba ya con una versión de la Biblia llamada la Septuaginta para el tiempo de Cristo, que se escribió 200 años antes de Cristo, Jesús no citó nunca un libro apócrifo, ni los apóstoles lo hicieron. No fueron citados ni por Cristo ni por los apóstoles, por tanto no son confiables. Jesús no creía en esos libros como inspirados por Dios, ni los apóstoles tampoco. La tercera razón es que los judíos no los aceptan como libros inspirados por Dios, porque son de una fecha tardía, como ya les dije. Debido a que datan de ese periodo de silencio, los judíos se plantean y dicen: Dios no pudo haber inspirado estos libros porque hay una brecha de silencio hasta Juan el Bautista, desde Malaquías hasta Juan el Bautista. Los judíos en el concilio de Jamnia no lo aceptaron. Cuarta razón, contienen contradicciones e historias fantásticas. Por ejemplo, las adiciones de Daniel dicen que Habacuc fue llevado por los pelos, imagínense, por un ángel, fue trasladado para llevarle comida o alimentar a Daniel, que estaba en el foso de los leones. Entonces, esto es una historia fantástica y además una contradicción, porque no vemos nunca, imagínate el dolor que pudo haber sentido este profeta Habacuc siendo alado por los moños por un ángel para alimentar a Daniel en el foso de los leones. Esto es algo increíble y fantástico y fantasioso más bien. Contiene una falsa historia sobre la salvación, pues en esos libros se van a encontrar uno donde dice que los limoneros tienen larga vida y que los que dan limosna tienen vida eterna. Es decir, que la salvación es por dar limosna, o si soy limonero tengo vida eterna, tengo salvación. La Biblia dice que no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre, y solo a través de Jesucristo podemos ser salvos mediante la fe y mediante la gracia. Tobías habla de un ángel mentiroso. Para los que no saben, Tobías es uno de esos libros apócrifos, y Tobías habla de un ángel mentiroso y chamán, porque aparece primero con un nombre diciendo que eres pariente de Tobías y que era más o menos como primo, y luego salen para que le fuera confiado a un muchacho que necesitaba esposa, y salieron a buscar esposa. Se hizo llamar Azarías. Pero luego que llegó a algún sitio, se encontró que la muchacha que iba a ser la esposa de esta persona que él fue a acompañar, pues tenía un espíritu y necesitaba ser liberado. Entonces allí donde entra el ángel, sin decir que era ángel, sino haciéndose pasar por pariente, dice que saque un pez, que saque las agallas del pez, el hígado del pez, que lo hace, y que el humo, el saumerio del corazón de ese pez iba a liberar a esa mujer, y así fue que sucedió. Y luego regresan con la mujer sana, y ya este muchacho consigue esposo, vienen muy contentos, y el padre del muchacho quiere recompensar a Azarías, pero Azarías dice: no, yo soy uno de los 7 ángeles que tiene acceso a la gloria de Dios, y bueno, yo no me llamo Azarías, sino que yo me llamo Rafael. Tremendo mentiroso. Mintió porque dijo que se llamaba Azarías, que era pariente, que era hijo de algún familiar cercano a él, y luego dice que no, que él era uno de los 7 ángeles que tenía entrada a la gloria de Dios. ¿Cómo quedamos? O era el pariente o era el ángel. Es un mentiroso. Dios no permite que los ángeles mientan. Y en segundo lugar, hace un acto de brujería al sacar el corazón de un pez y hacer un saumerio para liberar a un demonio. Eso no es bíblico, eso contradice la palabra, y esa historia la pueden encontrar ustedes en el libro de Tobías. Séptima razón. Casi todos los libros dicen, ya sea al principio o al final, que es una narración personal. Es decir, Dios no los inspiró. Ellos mismos dicen que fueron ellos, y algunos tienen hasta efectos. Veamos por ejemplo este ejemplo, y con esto vamos a terminar. Yo también terminaré aquí mi relato. Si ha quedado bello y logrado, eso era lo que yo pretendía. O sea, ¿quién pretendía eso? Macabeo. Eso era lo que yo pretendía. Si imperfecto o mediocre, he hecho cuanto me era posible. Es decir, ¿cómo que si esto es la palabra de Dios va a quedar mediocre o va a quedar imperfecto, cuando sabemos que la Biblia no se contradice y el resto de las escrituras contiene una armonía y es como una sola pieza, y se unen todas las piezas de un rompecabezas? Los 66 libros de la Biblia no contienen contradicción, sino más bien es un mensaje progresivo complementario. Este autor dice: yo también terminaré aquí mi relato. Es decir, al igual que los otros que ya habían escrito otros libros deuterocanónicos o apócrifos. Si ha quedado bello y logrado, eso era lo que yo pretendía. O sea, ¿qué pretendía él? Hacer un escrito bonito, hacer algo lindo, algo de su propia imaginación. Dice: si imperfecto o mediocre, he hecho cuanto me era posible. Él mismo está reconociendo que Dios no lo inspiró, sino que es una pretensión de él mismo. Él decidió escribir eso, y así podemos buscar esta evidencia en los otros libros de la Biblia, y nos daremos cuenta que fue decisión personal de ellos. Bueno, hasta aquí nuestra información. Aunque es corta, tengamos muy en cuenta
cuenta que estos son argumentos que podemos utilizar nosotros para defender nuestra escritura, nuestra Biblia. Que Dios les bendiga. Olvidé la semana pasada decirles que no íbamos a tener evaluación. Hoy tampoco vamos a tener evaluación, pero sí vamos a tener una tarea. Traten de conseguir una Biblia católica, lean estos libros y traten de ver las contradicciones y las historias fantásticas que allí aparecen. Estudien la narración del falso o del mentiroso ángel Rafael en el libro de Tobías. Esa va a ser la tarea, y si tienen alguna duda o si tienen alguna pregunta, pueden escribirme, ya sea aquí en YouTube o en la página en Facebook Instituto Bíblico de Teología. Que Dios les bendiga grandemente. Amén.